El 25 de junio de 1950, dos pequeñas naciones del extremo oeste de Asia con una cultura, historia y pueblo en común fueron a la guerra. El generalísimo y líder absoluto del norte, Kim Il-sung, ordenó ese día invadir al vecino del sur. El conflicto que en silencio ambas partes esperaban para adueñarse de la otra mitad, finalmente había comenzado. Hablamos, por supuesto, de la Guerra de Corea. Pero antes de llegar a este punto, primero debe comprenderse qué lleva a que estas dos partes prefieren la guerra antes que la diplomacia para unificarse. Y aún más importante, ¿por qué estaban separadas en un primer lugar? En octubre de 1897, Go Jong, el mandatario de toda la península por esos tiempos, proclama el Reino de Corea, sustituyendo así al cada vez más inestable imperio. Este será el último estado coreano independiente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pues su particular geografía y posición estratégica en el este del continente le hizo ser víctima de intervenciones por parte de las potencias aledañas. El reino iniciaría a decaer y perder control sobre su propio territorio desde inicios del siglo XX, especialmente ante Japón, con quien firmó tratados en los que cedía parte de su soberanía, y finalmente, para 1910, se anexó totalmente al mismo, dando inicio a 35 años de ocupación y abusos por parte de las autoridades imperiales japonesas. Estos fueron desde cambiar los nombres y apellidos de los locales por adaptaciones al japonés, hasta la explotación laboral, sexual y segregación racial. Si bien los movimientos de resistencia siempre existieron, fue hasta finales de la Segunda Guerra Mundial que comenzaron a tener campañas exitosas, siendo los chinos y soviéticos quienes más apoyo proporcionaron a estos grupos, que en su gran mayoría eran de ideas marxistas. Por otra parte, la ayuda de los americanos se dio principalmente desde el exterior, preparando el terreno para instalar un orden favorable a Occidente una vez terminase la guerra. En septiembre del 45, el Imperio del Sol Naciente finalmente se rinde, y todos los territorios que alguna vez conquistó, incluyendo Corea, son oficialmente liberados. Rápidamente la guerrilla comunista toma desde el norte todo el territorio que puede. Los prooccidentales hacen lo propio desde el sur, y se resuelve en el exterior que para evitar confrontaciones y mantener el orden, la península se dividirá en dos mitades separadas por el paralelo 38. Aun con esto, los coreanos del norte y del sur pensaron que esta demarcación sería pasajera. Al fin y al cabo, eran los dirigentes de ambas partes y no los civiles quienes tenían preferencia por un bloque u otro. Tuvieron que pasar 3 largos años de autoritaria ocupación soviética y americana respectivamente para que ambas potencias cedieran el control de sus mitades a líderes coreanos, al menos de forma oficial. Así pues, el 15 de agosto de 1948, el nacionalista y protegido de los Estados Unidos Syngman Rhee proclama la República de Corea, Corea del Sur, y poco menos de un mes más tarde, al norte del paralelo 38, Kim Il-sung, un líder de la guerrilla comunista y obediente a las órdenes de Moscú, anuncia el nacimiento de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Con esto, la maquinaria de propaganda y radicalización que llamaba a la puerta de cada civil no hizo más que intensificarse. Pero ya en este punto es importante remarcar que las ideas colectivas en ambos lados del paralelo siempre fueron en desaprobación de la ideología contraria, y en el caso particular del norte, en contra de los Estados Unidos. Aún en los oscuros tiempos que corrían, el pueblo coreano en su conjunto no quería que la lucha fuese entre ellos mismos, sino contra una nociva influencia extranjera. Precisamente por esto, se intentaron llevar a cabo negociaciones para una resolución pacífica, pero fueron la presión de los bloques de la Guerra Fría, el creciente deseo de poder y permanencia de los líderes de las dos naciones, los factores que acabaron con la esperanza de una reunificación por medio de la diplomacia y el diálogo. Con un escenario así, el único futuro que le esperaba a la península entera sería el de las armas y la sangre propia derramada. Es así como podemos volver a ubicarnos en aquel 25 de junio de 1950, cuando el ejército de la República Popular Democrática de Corea avanzó hacia el sur.
Inicialmente la invasión fue todo un éxito. Los norcoreanos lograron tomar Seúl, la capital, y conquistar casi la totalidad del territorio, acorralando a los surcoreanos en los alrededores de Busan. Corea del Sur y los Estados Unidos denunciaron la invasión ante las Naciones Unidas, donde al poco tiempo se ofreció ayuda militar al reconocer a Corea del Sur como el país agredido. Con esto el contraataque, ya con los refuerzos proporcionados por el gobierno de Truman, las Naciones Unidas y 17 países entre los cuales por cierto se encontraba Colombia, fue un revés para el bando comunista. Llegó un punto en que también perdieron su ciudad capital, Pyongyang, y en ciertas zonas, las tropas americanas y surcoreanas habían incluso alcanzado la frontera con la China comunista de Mao. Pero fue esta proximidad con el régimen chino lo que dio un giro más al conflicto. El 19 de octubre de 1950, a tan solo 4 meses de iniciada la guerra, la República Popular China intervenía en favor de Corea del Norte, logrando en un par de meses cruzar nuevamente el paralelo 38. Para este punto, el bando prooccidental no permitiría que el gobierno del sur se volviera a ver acorralado y logró hacer retroceder simbólicamente a las tropas enemigas. Desde mediados del 51, el conflicto había llegado ya a un punto muerto. Se dejaron de ver avances por ambas partes. Ante este escenario, los Estados Unidos se plantearon seriamente emplear armas nucleares, y si bien la idea fue eventualmente desechada, Kim Il-sung no dejó de solicitar armamento de este estilo a los soviéticos, quienes prefirieron mantenerse al margen durante toda la guerra para evitar hacer la situación aún más tensa y arriesgarse a ir a una tercera guerra mundial. El norte interpretó esto como indiferencia y en cierta medida un abandono por parte de Moscú, por lo cual optó por un papel más independiente dentro del bloque oriental, pero a diferencia de China, que en su momento también adoptó esta posición, la República Popular Democrática de Corea agregó el aislamiento total a su doctrina. De estas decisiones derivaría que más adelante, este país creara un programa nuclear propio con aspiraciones tan ambiciosas. Kim Il-sung encontraría en la ideología Juche la base de su régimen totalitario. Esta postulaba en el papel la autosuficiencia y la dignidad, pero poco a poco se dejaría ver que, puesta en práctica, sería la encarnación del hermetismo y el fanatismo. Pasarán 2 años más de enfrentamientos y desgaste, hasta que se resuelva un alto al fuego, al menos de forma temporal. El 27 de julio del 53, se firma una tregua que detendría la guerra indefinidamente. Tras esta, las fronteras entre ambos países quedarían fijadas tal y como estaban al momento de firmarse dicho acuerdo. Eventualmente, ambos países comenzaron sus procesos de reconstrucción. Fue probablemente la incertidumbre de cuánto tiempo más duraría la paz uno de los factores principales por el que los coreanos al norte y al sur demostraron tanta entrega al avance, crecimiento y fortalecimiento de sus sistemas. Lamentablemente, esto también provocó que se resignaran a vivir en dictaduras autoritarias, siempre y cuando éstas aseguraran la prolongación de esta misma paz. Corea del Sur sufrió mucho, pero finalmente logró salir de este tipo de gobiernos. El norte no ha tenido la misma suerte. Para el momento en que este video es hecho público, el terreno para una reunificación se ve aún bastante distante y según a quien le preguntes, incluso hasta imposible. Es fácil comparar el caso coreano con el alemán por diversas y a primera vista claras similitudes, pero lo cierto es que factores como el programa nuclear, el hermetismo absoluto, el fanatismo, la escasez de lazos familiares que aún se compartan, entre muchos más, harán que el noble deseo de ver una Corea unida sea más complicado de cumplir de lo que parece. Todos coincidiremos en que es el norte la parte que requiere ayuda de mayor urgencia, por su situación humanitaria crítica, retraso en todas las materias de desarrollo y por estar bajo una dictadura. Pero también se deben mirar y atender los problemas que azotan al sur. El deterioro de la estructura social en Corea del Sur no es en absoluto un tema nuevo. La sociedad enferma poco a poco.
Si lo pensamos con detenimiento, ambas partes pueden aprender en mayor o menor medida algo de la otra. Y es que, por supuesto, una nación y un pueblo no podrán llegar nunca a su punto más brillante mientras les siga faltando su otra mitad. Espero que esta cápsula haya sido de tu agrado. Si así fue, recuerda que siempre puedes apoyarme suscribiéndote, dejando un like y compartiendo con quien creas que pueda encontrar el contenido interesante. También puedes hacerme saber tu opinión en los comentarios. Créeme que los valoro mucho, pues es un fiel reflejo de las distintas ideas y puntos de vista. Por último, puedes seguirme en Twitter si aún no lo haces. Búscame como @v_snko. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto. Sin más que decir, me despido. Soy Vida Arellano y nos veremos en la siguiente cápsula.